Vamos a dar inicio a esta actividad para honrar y para revitalizar y actualizar la figura de uno de los pilares de la literatura guatemalteca, César Brañas. Damos la bienvenida a la licenciada Carla Natareno y al doctor Gustavo Bracamonte, quienes esta mañana participan en este conversatorio y con la solidez que ellos tienen acerca de la vida y obra de César Brañas. Esperamos profundizar un poquito más en su obra, esclarecer o tratar de esclarecer algunos elementos o detalles que son muy significativos y que le dan sustancia a su obra poética, a su obra literaria en general. Y vamos a tratar de llevar este conversatorio lo más espontánea que sea posible, lo más espontáneo que sea posible, pero para ello vamos a dar algunas pautas en el transcurso del mismo, tratando, como les digo, que sea lo más espontáneo posible. Agradezco en nombre de las instancias ya mencionadas la presencia y la participación de Carla, de Gustavo, y me permito leer brevemente la biografía de nuestros participantes. Licenciada Carla Natareno, en el año 2008 obtuvo el título de licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialización en Literatura y Filosofía por la Universidad Rafael Andívar de Guatemala. Trabajó como periodista cultural para el periódico Siglo XXI de 2008 a 2011. Ha participado en ponencias sobre Simone de Beauvoir en la Alianza Francesa. Con Editorial Universitaria ha realizado presentaciones de libros de César Brañas en diversas ediciones de FILWA, Feria Internacional del Libro, en centros culturales y en establecimientos educativos. Trabajó como gestora cultural en diversos proyectos y se ha especializado en temas de literatura. Actualmente está realizando una investigación y rescate de las publicaciones que César Brañas realizó en el periódico El Imparcial. Doctor Gustavo Bracamonte es profesor de enseñanza media en filosofía, egresado de la Facultad de Humanidades, periodista profesional y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría en Dirección de Medios por la Universidad Panamericana y maestría en Comunicación para el Desarrollo por la Universidad de San Carlos. Fue director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala y columnista en nuestro diario. Su producción literaria es de 35 poemarios. Es miembro activo del PEN Guatemala. Cedo la palabra a la doctora Verónica Paz. Muchas gracias, maestro Milton Torres. No sé si hay audición, pero pregunto si me pueden escuchar. Sí, ¿Estamos bien con el sonido? Ah, bueno, sí, mucho gusto. Bien. Muchas gracias. Bueno, primero mis saludos respectivos a quienes hoy tendrán la oportunidad de podernos compartir en este conversatorio, a la licenciada Carla Natareno, al doctor Gustavo Bracamonte, desde ya muy agradecida de verdad por compartir con nosotros y haber aceptado compartir no solamente sus conocimientos, sino también este tiempo que sé que es valioso para ustedes. A quienes han organizado este evento, tanto personal de la Biblioteca Central como de la Dirección General de Extensión Universitaria. Muchas gracias, licenciado Roberto Cifuentes, por organizar siempre eventos de mucha relevancia para la Dirección General de Extensión Universitaria, y al maestro Milton Alfredo Torres Valenzuela por estar siempre apoyando en estas actividades como moderador. Considero muy valioso e importante este tipo de conferencias, sobre todo conocer la vida literaria del ilustre César Brañas,
ya que en la Dirección General de Extensión Universitaria se tiene bajo su responsabilidad muchas dependencias y una de ellas es precisamente la Biblioteca César Brañas, la cual es Patrimonio Cultural de la Nación, especializada en historia y literatura de Guatemala, y su misión principal es proteger, conservar y restaurar a obras literarias, así como documentos, libros, joyas bibliográficos que datan desde 1547, 18 y 19, obras de referencia de gran valor para la investigación en diversas áreas del conocimiento humano, las cuales son valiosas para la investigación histórica de Guatemala. Y considero muy valioso compartir y conocer más sobre la vida de este ilustre y que las personas también sepan que existe esta biblioteca, la cual pueden visitarnos, ubicada en la zona 3 de la ciudad de Guatemala, específicamente en la sexta calle 0-60 de la zona 3, ya que para cumplir con el principio de ir y enseñar a todos, la Biblioteca César Brañas ofrece todos sus libros y está a disposición de la sociedad guatemalteca, no solamente la comunidad universitaria, sin ningún costo. Y ahí pueden encontrar diversas colecciones literarias para conocer mejor, sobre todo, al escritor César Brañas, ya que se tiene como misión sobre todo en su carácter de biblioteca especializada en literatura e historia de Guatemala, comunidad de servicio que nos caracteriza para preservar, conservar y difundir el patrimonio cultural de la nación, atendiendo así a las necesidades de la comunidad estudiantil, así como de la sociedad civil. Así que invitados todos y conozcamos por eso mismo y pongamos atención en lo que hoy tendrán a bien compartirnos en este conversatorio sobre la vida del ilustre César Brañas. Muchas gracias. Voy a ceder la palabra a los participantes para que cada uno de ellos haga una presentación lo más breve posible de el escritor César Brañas. Pueden hacer la presentación desde la perspectiva que ustedes lo consideren más conveniente o desde la perspectiva que ustedes prefieran. Una presentación de César Brañas de aproximadamente 5 minutos. Cuando sí llegan los 5 minutos, yo les sonaré esta campanita. Por favor, licenciada Carla Natareno. Bueno, pues buenos días a todos los que nos acompañan y muchas gracias por la invitación. Realmente para mí siempre es un honor hablar de César Brañas. Y bueno, yo lo descubrí justamente cuando estaba haciendo mi tesis de la licenciatura. Y no recuerdo bien cuál fue el primer libro que leí de Brañas, pero recuerdo que me gustó mucho su obra. Y creo que una manera en que me fui enganchando hacia él, hacia su literatura, es porque era muy difícil conseguir libros de él. Entonces era un reto ir consiguiendo libros y cuando me di cuenta, pues resulté teniendo muchos. Empecé a leer a Brañas y descubrí un escritor muy comprometido con su literatura y con la literatura de otros escritores. Él desde niño fue un lector bastante disciplinado, leyó muchos clásicos de la literatura española, latinoamericana, y como su mamá murió cuando él era pequeño y luego murió su abuela, creo que esto fue un hecho que lo marcó a él, sin duda. Esa falta de esta imagen materna para él fue algo que llevó, creo que toda la vida. Entonces, desde niño desarrolló una personalidad muy tímida, yo me atrevo a decir que hasta taciturna, y creo que él encontró en la literatura una especie de válvula de escape. Entonces, a través de la lectura, de la escritura, pues César Brañas fue encontrando su profesión. Creo que Brañas hizo de la literatura su estilo de vida porque él o escribía o leía, ¿verdad? Hay muchos mitos alrededor de Brañas. Sé que hizo un viaje a Europa. Se dice que fue para conocer cómo era el mundo periodístico de Europa y regresar a Guatemala para aplicarlo. Y también se dice que se fue porque estaba despechado porque la propuesta de matrimonio que ofreció fue negada. Lo que sí es cierto es que ya más o menos como en el 22, menos un 22 por ahí, 26, 24, se funda el periódico El Imparcial junto con Alejandro Córdoba y los hermanos Durán.
Y Brañas está a cargo de la página literaria, donde él entiende que este espacio es importante para fomentar la literatura y la educación en el país. Él estaba como muy comprometido con que no bastaba con publicar reseñas de libros o crónicas, sino realmente darle a la gente una ventana para que estas personas pudieran obtener como esta información tan rica del arte y de la literatura de Guatemala. Y también en El Imparcial, pues él se volvió una especie de padrino literario de los escritores que ahora conocemos, de los grandes escritores que ahora conocemos. Es muy raro el caso de un escritor de aquella época, que era joven en aquella época, o que se iniciaba en aquella época, que no pasara por El Imparcial. Brañas se volvió en esta especie de padrino literario. Entonces, vemos a un escritor muy comprometido con su obra. Yo creo que Brañas era una especie de escritor obsesivo, perfeccionista, realmente deseaba pulir su estilo y también por otro lado estaba muy comprometido con abrir un camino hacia los nuevos escritores. Creo que si no se tenía el aval de Brañas era tal vez un poco complicado iniciarse en la carrera de literatura y Brañas lo entendió perfectamente bien. Él recibió, eh, él fue miembro de la Real Academia Española y si no me falla la memoria, creo que fue cuando él tenía más o menos 40 años. Creo que aquí tengo el discurso. Lo recibió, voy a ver, no me confío de mi cabeza, en 1940. En este discurso él dice que el sistema educativo de Guatemala empieza a tener como ciertas fallas y es el periodismo el que tiene que entrar a apoyar a este sistema y por eso es que él estaba tan comprometido en hacer de esta página literaria un espacio vital para el público y para los escritores. Y bueno, la obra de Brañas que es vasta y ahí se puede conocer esta personalidad que tiene don César. Debido a mi acercamiento con la biblioteca César Brañas, pues en la biblioteca todos le decían don César y creo que es parte del respeto y la admiración que todos tenemos hacia él. Y bueno, ¿por qué me costaba tanto conseguir libros de Brañas? Porque cuando él publicaba un libro, realmente hacía muy poquitas copias. Él no quería vender su obra, él decía que si la vendía era una manera traición, realmente no le interesaba el tema comercial, entonces imprimía pocas copias y las regalaba a sus amigos más cercanos. Entonces, por eso es que cuando empecé a buscar a Brañas, era muy difícil encontrar libros de él, más que en estas librerías de la zona 1, que realmente son joyas, y ahí es donde encontré la mayoría de libros de Brañas. Años después, pues la editorial universitaria ha tenido un compromiso bastante eh, acertado con la obra de Brañas porque han sacado nuevas ediciones de libros que si no fuera por ese trabajo que hace la editorial, estarían en el olvido. Y esta es como la primera gran introducción que hablo de Brañas para ceder la palabra. Gracias, Carla. Tiene la palabra Gustavo. Sí, tal vez adicional a lo que dijo Carla, me impresionan como dos aspectos de César Brañas. Uno es que es una persona que leía mucho. En su tiempo, obviamente, era bastante difícil también encontrar textos. Su influjo, por ejemplo, Joyce, que lo leyó incluso la Biblia, leyó otros textos, digamos, que le ayudaron y que supuestamente lo ubican en el modernismo, ¿no? Y también en el romanticismo. Pero ese es un aspecto que me impresiona porque pienso que los escritores y las escritoras tienen que tener el sustento de la lectura. Y el otro aspecto es dentro del ámbito poético, que es el que pues a mí me gusta, me apasiona, porque con el poema El viento negro, que no necesariamente solo es el poema que escribió, pero ese poema pues realmente le hizo que no superara, o sea, insuperable, ¿no? Realmente las novelas o los otros poemas, pues no se ven tanto como Viento Negro, que es un homenaje
a su papá, ¿no? Porque también, como decía Carla, no solo su mamá murió, digamos, cuando él era niño, sino el primero que murió fue su papá, y de quien realmente, si no tengo, aproximadamente tenía alrededor de 4 años, me parece, pero eso fue un influjo tremendo acerca de, digamos, de este poema, ¿no? Que me fascina realmente, y me gustaría más adelante leer algunos fragmentos del mismo, porque es uno de los aspectos que me impresionó. Y también lo del Imparcial, ¿no? Como fundador también del Imparcial, y que donde él era el editorialista, de tal forma que como editorialista tenía que empaparse pues de todas las corrientes literarias, de los novelistas, de los escritores latinoamericanos y a nivel mundial, y eso le permitió a él pues cultivarse mucho más como escritor, como periodista, ¿no? Y me parece que el Imparcial no ha sido superado en el ámbito cultural. Nos gustaría que fuese así, ¿verdad? Pero desafortunadamente no. Pero, digamos, César Braña fue el pionero de ese Imparcial en el aspecto cultural, y eso es una riqueza que nosotros mismos debíamos de rescatar, no solo en las universidades, ¿no? Sino también entre los escritores y las asociaciones, por ejemplo, de escritores a nivel nacional. Y otra cuestión que realmente me impresiona negativamente es que se conozca muy poco de César Brañas, cuando, cuando es un escritor, un periodista, incluso podríamos decir que un filósofo, ¿no? Porque también, por ejemplo, eh, la tesis que asesoró Milton está dirigida sobre la fenomenología, por ejemplo, en la poesía de César Brañas. Entonces podemos considerarlo también que tiene aspectos filosóficos también su literatura. Obviamente eso implica que él haya leído también esto, ¿no? Entonces, esos son los aspectos que me impresionan de César Brañas. En la universidad lo conocimos a través del periodismo, pero como una persona que le gusta la poesía, obviamente tiene que buscar su poesía, ¿no? Sí, hay algo que siempre creo que es conveniente destacar, y es el hecho de que toda la literatura guatemalteca está desconectada del pueblo, toda, aún hasta los poetas y los escritores que uno creería que son más populares, como Asturias, o en la poesía como Otto René Castillo, por decir algo, ¿no? Hay una distancia demasiado grande entre la literatura y el pueblo. Guatemala no ha podido como nación acercarse como nación a su literatura. Y esto es por muchas razones. Primero, por los idiomas, ¿no? Es decir, aquí la lengua hegemónica es el castellano, y Guatemala está compuesta por muchos pueblos que no tienen como lengua materna el castellano. Y por otro lado, lo elitista de la cultura. A pesar de que uno dice la Universidad de San Carlos es la Universidad del Pueblo, no es así en términos espirituales. Es así en cuestión de masa, ¿no? Que entra, y ahora hay más obstáculos para entrar a la universidad, pero entre la literatura y el pueblo hay una distancia enorme en nuestro país. Y esto obedece a muchos factores. Por mencionar solo dos, como se los acabo de decir, ¿no? La lengua, lo elitista que es la cultura en nuestro país. Y sin embargo, César Brañas, por haber incursionado en el periódico o en el periodismo, creo que pudo haber tenido más acceso a ciertos sectores de la clase media, de la clase trabajadora que lee. Y esto es probable que haya propiciado el acercamiento entre la literatura y al menos hacia la clase trabajadora a través del periódico.
que es una apuesta que venían haciendo intelectuales desde la Ilustración, ¿verdad? Apostar por el ensayo, por el periódico, por las revistas, para poder difundir la espiritualidad, la cultura, la literatura. Y sin embargo, César Brañas en Viento Negro, por ejemplo, es bastante hermético porque se acerca a un problema que yo creo que lo supera, que es la muerte, ¿no? Que la muerte supera a todos los poetas. Por eso es una incógnita, ¿no? Un misterio. ¿Podrían ustedes darnos algunas características o rasgos más distintivos o los más distintivos que podamos encontrar en la poesía de Brañas, aparte, digamos, del uso digamos, de ciertas metáforas que no corresponden realmente ni al modernismo ni al romanticismo, sino que obedecen más que todo a una metáfora hecha con un profundo dolor y que a veces se tornan un poco abstractas o muy abstractas, que es necesario aplicarles ahí la hermenéutica, como lo decía, ¿no, Gustavo? Para poder desentrañar o tratar de desentrañar su significado. Lo superó a Brañas su vida, o mejor dicho, superó su vida, su presencia, su vivencia de la muerte especialmente, lo superó literariamente, o la literatura le sirvió solo como consuelo frente a esa realidad que lo doblegó. ¿Qué piensan ustedes? Carla. Pues yo creo que Brañas, gracias, creo que Brañas, como dije antes, era un escritor muy comprometido. Él hizo de la literatura su forma de vida. Él trataba de pulir su estilo y trabajaba mucho en llegar a una especie de perfección. Y creo que también eso afectó un poco a Brañas porque él peleaba con esta genialidad y también peleaba con esta modestia. Entonces creo que Brañas sabía que era un genio, pero por esta modestia le causaba conflicto realmente reconocerlo. Entonces creo que él vivió en estas dos personalidades que él tenía, pero que sin duda su literatura, su producción es maravillosa. Como era un gran lector, pues en efecto a veces es un poco complicado leer a Brañas porque, digamos, usa un lenguaje un poco complejo, digamos, hay muchas palabras rebuscadas que si uno se pone a buscar en el diccionario, hay palabras que de hecho han caído en desuso, que usaba Brañas. Pero creo que, por ejemplo, en Viento Negro, que escribe justamente por la muerte de su padre, creo que es un lenguaje un poco más espontáneo. Ya no es digamos, dejó atrás como toda esta influencia del modernismo y del romanticismo, y creo que para leer Viento Negro no se necesita este diccionario a la par para entender ciertas palabras. Por ejemplo, también en los aforismos que escriben los diarios, aunque si bien es cierto, hay mucha filosofía y hay algunos que tienen como cierta complicación, creo que usa un lenguaje, me atrevo a decir, como muy fino, pero que no se necesita tener como 3 maestrías para entender el libro, como se supone, así como Joyce, que no sé, hay que tener una cierta iluminación divina para entender el libro, que es complicado, importante, pero muy complicado. Entonces creo que Brañas, justamente en esa evolución que tuvo como escritor, fue entendiendo como estas cuestiones de cómo ir puliendo el estilo, el lenguaje, acercarse a la gente. Pero pasa que una cosa muy curiosa, porque quería escribir, pero no quería vender sus libros. Entonces, justamente en El Imparcial es que hay mucha obra también de Brañas, porque no sé si él quiso tener este acercamiento, pero yo creo que Brañas era un escritor completamente comprometido hacia su obra, y creo que por eso es que se entregó tanto a ella. Y podemos ver temas recurrentes en la obra de Brañas, como la soledad, la tristeza. Hay mucho existencialismo en sus obras. Brañas escribió como 30 y pico novelas y solo una tiene final feliz.
y la mayoría de sus poemas también tienen estos temas recurrentes. Digamos que es una temática un poco gris, por decirlo así, ¿verdad? Pero no, creo que Brañas era tal vez excesivamente comprometido con él mismo y con su literatura. Gracias, Carla. Gustavo. Bueno, algunos que han comentado, por ejemplo, Viento Negro, dice que ahí, como habla de la muerte, pero ahí digamos que lo que hace Brañas a través de ese poema es la permanencia de la vida de su papá, pero además la permanencia de la vida de César Brañas como tal. Un aspecto fundamental, digamos, que también me gustó ese misterio, ese misticismo, esa nostalgia, esa tristeza, que seguramente, digamos, eso se manifestaba en muchos poetas antes, ¿no? No en la actualidad, ¿verdad? Pero sí, digamos, se admiraba, digamos, pero él sí tenía, pues, según comentarios de algunos que lo han analizado, que no solo tenía dos personalidades, sino tenía muchas personalidades, decía el doctor Aguado, ¿no? En uno de sus comentarios que leí. Y también, pues como poeta también era enamorado, supongo yo. Según la Catalina Barrios, por ejemplo, cuenta cómo le tiró su piropo cuando estaba haciendo su tesis, ¿no? Pero bueno, ella no lo vio le esquivó pues el asunto, ¿no? Pero pienso que en su literatura, César Brañas, la literatura no trasciende a César Brañas, pero sí en la literatura, por ejemplo, César Brañas permanece, ¿no? Por siempre, y pienso que eso es lo que tendríamos que tendría que haber una cátedra de César Brañas para profundizar acerca de su existencia y fundamentalmente acerca de su literatura, ¿no? Y bueno, en esta, por ejemplo, me hubiera gustado que hubieras estado Catalina Barrios, quien escribió su tesis precisamente estudiando la poesía de César Brañas, la literatura de César Brañas, ¿no? Hubiera sido, ¿cuál es la experiencia de haber escrito eso? Porque además conoció personalmente a César Brañas y eso es una cuestión maravillosa, pues porque nosotros por lo menos no lo conocemos personalmente. Entonces, el conocer a un escritor o a una escritora, por ejemplo, personalmente es una experiencia importante, ¿no? Entonces pienso que la literatura permanece por el tamaño, por lo gigantesco que es César Brañas. Pienso que entre los escritores fundamentales en Guatemala es César Brañas, obviamente el otro antigüeño también, ¿no? Chica, se me olvida. Bueno, y Miguel Ángel Asturias, ¿no? Pero prácticamente incluso leemos poco acerca de ellos y conocemos poco de nuestros escritores, ¿no? Y eso es lo que nos está a nosotros, pues es una agonía de poca conocimiento de lo nuestro, ¿no? Y de reconocerlo, pues. Y bueno, además, por ejemplo, César Baños, como decía muy bien Carla, es que él era, o sea, bastante exigente con él mismo como tal y necesitaba, por ejemplo, en uno de sus textos, estaba leyendo que lo publicó, que hablaba sobre las dictaduras y todo eso, no, sobre una cuestión de concubinato, algo así, y que él le costó mucho, pues lo publicó cuando tenía como alrededor de 20 años, después lo dio a conocer más cuando tenía 40, o sea, para ir madurando, digamos, el tema, porque, claro, las sociedades antes eran tradicionales como ahora también, ¿no? Entonces le costó mucho, pero él buscaba siempre la perfección y eso, pues, a uno le estimula también porque tiene que tener cierta disciplina para escribir, ¿no?
Sí, gracias, Gustavo. Que a veces tener al autor presente o conocerlo decepciona, porque una vez dan su obra, su obra es independiente de él, ¿verdad? La termina de elaborar el receptor. Y por lo menos yo podría decirte que al conocer a algunos autores o sin ir tan lejos, cuando uno escucha a un autor leer su obra, decepcionan, porque uno ya tiene la manera de interpretar los textos, y cuando uno escucha, por ejemplo, a mí, yo detesto escuchar a Miguel Ángel Asturias en las pocas grabaciones que hay, ¿no? O a Pablo Neruda, que esa vocecita de Pablo Neruda, dices que no, mejor no lo hubiera escuchado porque mató la imagen que yo tenía de su poesía. Pero sí es importante porque, por otro lado, sí es importante porque puede esclarecer ciertos motivos o, digamos, los engranajes que pudo haber tenido, los engranajes espirituales o vivenciales que pudo haber tenido un autor para escribir lo que escribió, ¿verdad? Le voy a leer acá un par de párrafos de Dante Liano. No hay tacha en la vida de César Brañas. Si bien carece de los rasgos brillantes de un Cardosa o un Asturias, su heroísmo fue la aceptación estoica, sin dramatismos, de su destino provinciano. Lo peor de todo, la lucidez que todo lo recuerda y nada deja de escondido. Brañas conocía muy bien que se hundía en la rutina y a la soledad del poeta asalariado unió una rigurosa soltería. Hay dolorosos versos en los que confirma la ansiedad de estar solo. Su participación en la política no fue abundante. Su personalidad de tímido, su mansedumbre, su inteligencia no le permitieron brillar en la vida política del país, la cual necesariamente implica compromisos trágicos. Como bien se sabe, un empeño de tal tipo significa claudicación o exilio o muerte. La politicidad de Brañas estuvo en el ejercicio de la poesía y él mismo lo explica en este poema que se llama Deber Sencillo. Cantaremos la paz, edificando sueños. Será nuestra palabra de fuego el inflamado escarnio, el baldón del vendedor de armas, del negrero de indefensas naciones. Cantaremos, poetas oscuros e indefensos, el trabajo y el pan que la luz acrecienta. No la innoble matanza ni la insidiosa intriga, y no tendremos mármol ni laureles. A eso reduce Dante Liano su ideal político. No sé si ustedes están de acuerdo con estos juicios de Dante Liano o quisieran ampliar o decir algo respecto a estas ideas que acabo de leer. Carla. No, creo que son súper atinadas porque creo que Brañas fue de la mano junto con el hombre del imparcial en ciertos temas. No es que se haya quedado callado con los temas políticos, solo que creo que Brañas tuvo una lección muy dura respecto al actuar de un periodista ante estos temas, porque él vio cómo sus amigos sufrieron consecuencias terribles. Alejandro Córdoba fue asesinado durante la dictadura de Ubico Ponce. También David Vela sufrió persecución, Rafael Arévalo Martínez también, de hecho Brañas lo ayudó a que pudiera huir. Entonces creo que Brañas entendió bien el mensaje, pero eso no lo acalló. Yo creo que lo que hacía Brañas era usar mucha metáfora, ¿verdad? Lo vemos en los diarios y creo que también el imparcial no era tan imparcial porque, bueno, la gente que no conoció el periódico, hay una caricatura que se llamaba El muñequito del imparcial, que siempre tenía la cara cubierta leyendo un periódico. Y a través de estas caricaturas habían comentarios como muy atinados, criticando a los diferentes gobiernos de los que vivió este periódico. Entonces,
creo que Brañas entendió y supo muy bien hacer como estos reclamos silenciosos, que también decía, bueno, es que a veces los políticos no son tan brillantes y uno escribe una metáfora y no la entienden, pero ahí está la crítica. Entonces creo que las palabras de Dante Liano son perfectas. Sí, también, por ejemplo, habló sobre las dictaduras, cómo eso significa que, bueno, se metía, pero digamos con una sutileza, de tal forma que no se percataran de lo que estaba hablando, ¿no? Porque decía, bueno, existe, digamos, una macro dictadura, pero lo sostienen otras dictaduras pequeñas, por ejemplo, que muchas veces se dan en las distintas micro sociedades, ¿no? Entonces, habló de las dictaduras, ¿no? Sin embargo, obviamente no quiso exponerse al exilio o que lo asesinaran, etcétera, ¿no? Porque desde hace, en el tiempo que él vivió, por ejemplo, de las dictaduras, pues obviamente eso sucede, ¿no? Y pienso también que algunos aspectos de su personalidad tampoco le permitían, digamos, como ser tan arriesgado para hablar directamente, pues, a los dictadores, ¿no? Y exponerse, ¿no? A morir. De todos modos, hubiera sido una gran pérdida, ¿no? E irse, pues, como Luis Cardosa de Aragón y todo, y Miguel Ángel Asturias, inclusive, que vivieron más fuera que dentro de nuestro país, pues eso les desvincula un poco o mucho de nuestro territorio, ¿no? Entonces, bueno, las características que da ahí Dante Liano son interesantes. Hay otros, Méndez Vides, por ejemplo, también da algunas características de César Brañas que son interesantes, ¿no? En el sentido que pues siendo un escritor de su época, pues actuó como su época también en ese contexto, ¿no? Y como decía al principio, lo que a mí me fascina es que él no era como graduado de una universidad, sino que él era un autodidacta. Y él enfatizaba que era necesario ser autodidacta, que había que leer mucho pues para por lo menos sobresalir en algunas cuestiones en este país, y eso todavía está vigente, ¿no? Porque muchos podemos tener algún título, pero no leemos. Entonces, eso es lo que a mí me ha impresionado o me impresiona, pues, de César Brañas, ¿no? También es importante destacar que César Brañas también en algunos poemas reflexiona acerca del arte poético, ¿verdad? Este es un rasgo que destacábamos en el conversatorio anterior, cómo un poeta puede dar un paso más y colocarse por encima de su obra y reflexionar poéticamente acerca de lo que es la poesía, de los procesos poéticos y de la naturaleza del poeta. Cuando el poeta reflexiona sobre estos tres aspectos, se convierte, como lo dice Heidegger, en poeta de poetas, porque le da lo ubica un paso más arriba, ¿no? Un escalón más arriba. Voy a leer un pequeño poema y les voy a pedir que ustedes lo comenten. Para mañana, para hombres venideros, labro mi poesía. Tendrán, pienso, mis sueños, mis angustias, mis dudas. Clamarán en las noches de soledad sombría. De espanto temblarán con sus almas desnudas. Mi momentáneo yo, este ser que detento, préstamo voluntario y para mí forzoso de una naturaleza que ignora mi lamento. Serán ellos, tal vez, un aliento gozoso para quien ame y sufra lo que he amado y sufrido, negada a la esperanza mi perenne agonía.
dejan lección doliente mi verso y mi gemido, para hombres venideros labro mi poesía. Carla. Pues creo que no solo en la poesía, sino que en toda la obra de Brañas lo que hay es coherencia. Coherencia porque su personalidad era así, bueno, digamos que tuvo muchas, pero los rasgos que sobresalen de él es que pues, era tímido, era una persona como taciturna, gris, muy filosófica, muy existencial, y estos temas se reflejan en su obra. Entonces creo que lo más importante de la obra de Brañas es la coherencia que hay entre su obra y en él. Y en este poema, pues yo lo que puedo interpretar es justamente como esta esperanza que deposita en el futuro. Creo que por eso también se volvió como esta especie de padrino literario, ¿verdad? Como pasar la batuta de este interés literario de fomentar la cultura en el país hacia estas nuevas generaciones. Y creo que él en un momento de su vida también se reprochó haber ayudado tanto a esta gente porque él decía que descuidó su obra. Entonces, una característica también que hay en la obra de Brañas es como este sentido agridulce, ¿verdad? Creo que Brañas era un romántico, un verdadero romántico y es lo que se puede ver en su obra. Y vemos también cómo logra crear estas imágenes que uno puede ver, uno puede sentir, y creo que ese es un mérito también que tiene Brañas en cualquiera de sus poemas. Ya que hemos mencionado tanto Viento Negro, uno puede realmente percibir el luto, la tristeza, eh, esa sensibilidad, esa nostalgia de cuando uno pierde a alguien que uno ama. Entonces, en este fragmento que leyó y en el resto de la obra de Brañas, yo me atrevo a decir que lo que sobresale es la coherencia. Además está como construyendo el hombre o el ser humano del futuro, pero a su vez es un ser humano que regresa, ¿no?, hacia él. O sea, es como su autoconstrucción. Y dentro de la niebla de la nostalgia y de la melancolía existe, digamos, una luz de una persona distinta, diferente, pues. Entonces, eso es parte, digamos, de ese poema, como así mismo como de sus otros poemas, ¿no? Donde habla exactamente de eso. Y bueno, recalca en su nostalgia, ¿va?, en su tristeza. Pienso que tampoco es una tristeza de muerte, sino es una tristeza de como característica, pues, de un poeta que ha vivido, que ha sido, digamos, golpeado por la muerte, ¿no? Porque perder a sus papás a temprana edad, pues no es cualquier cuestión. Eso impacta, ¿no? Y eso lo lleva hasta la tumba, ¿no? Pero no es una cuestión así como una melancolía, una tristeza para morirse, sino que además de eso, dentro de esa niebla, pues existe esa mirada hacia el futuro, hacia la vida, hacia la esperanza, ¿no? Y pienso que eso es lo que está manifestando en ese fragmento de su poesía, ¿no? Sí, gracias. ¿Por qué consideran ustedes que Brañas no escribe, según este poema, ¿no?, para los hombres de su momento, de su época? Porque el poema principia: para hombres venideros labro mi poesía. Es decir, como proyectándose hacia un futuro, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Será una evasión, una intención de evasión de su momento, de la incomprensión de su momento? ¿O cómo lo interpretan ustedes? Carla. Yo creo que va por ahí, porque como dije antes, él estaba en un momento un poco resentido del poco reconocimiento que tenía en su época, pero hay una contradicción porque creo que de alguna manera también lo provocó. Era una persona de un perfil muy bajo, no iba a reuniones, no le gustaba que le tomaran fotos, según cuentan, no le gustaban los eventos públicos, menos recibir homenajes. Entonces, era una persona muy contradictoria. Creo que es por esta cuestión de el genio se pelea con la modestia. Y creo que en un momento sí se sintió resentido de que la gente no
o el ambiente literario no lo reconociera como tal, porque pues él se sabía que era un genio. Pero no sé, hay algo ahí contradictorio de Brañas, muy misterioso, que no sé por qué estaba tan decepcionado. Después de que murió, se hizo una tertulia entre toda la gente del Imparcial y por una cuestión afortunada encontré el manuscrito, levantaron el texto de la tertulia y ahí creo que fue Mario Roberto Morales, no me acuerdo bien el nombre de la persona que decía, yo no sé por qué Brañas no pudo ver el cariño que se le tenía. No, él que lo conoció decía que no entendía por qué don César no pudo reconocer ese cariño y esa admiración. Entonces, creo que para mí Brañas era un genio y como tal, pues al final era, ni él se entendía, tal vez a los mortales nos rebasa esa genialidad, pero es muy difícil decir más o menos qué pensaba Brañas, porque aunque uno lo lea y trata de describir la personalidad, en el fondo hay un dejo ahí de misterio que no he logrado resolver. Además de eso, de lo que decía Carla, es que a través de su poesía está trascendiendo, ¿no? Y qué mejor que un poeta piense en el futuro a través de su poesía. Ese es trascender también, ver hacia adelante, pues. Entonces, si solo estamos viendo el presente o el pasado, como que no estamos trascendiendo, pienso. Entonces, yo lo percibo por mí mismo, digamos, que la poesía tiene que ver también el futuro, ¿no? Y desde el futuro, digamos, esa construcción que hace de sí mismo, regresa, digamos, a él, ¿verdad? A César Brañas, digamos, cómo tiene que ser el ser humano, digamos, o el hombre del futuro, ¿no? Construir para los hombres del futuro, pero se está construyendo a sí mismo. Lo que quiere es trascender de una sociedad que no era cómoda para él, pues le incomodaba la sociedad, digamos, por diferentes aspectos probablemente que estaba viviendo, ¿no? En lo amoroso inclusive, pues por ser rechazado a veces, obviamente se siente menospreciado, se siente menos, ¿no? Entonces, trasciende a través de su poesía, pues es esta sociedad, ¿no? La sociedad, pues, de él, ¿verdad? Y todo lo que él vivía, pues, obviamente, nosotros no sabemos exactamente cuál era su experiencia de dolor o, como decir, bueno, entrevistándolo habría que ver, pero tampoco él era tan hermético que no iba a dar a conocer, por ejemplo, su existencia como tal, ¿no? Entonces, era en lo hermético él estaba protegiéndose, pues estaba protegiendo su genialidad, estaba protegiéndose de muchas cosas que él hizo, pero a través de la poesía pienso que trascendió, ¿no? Y a través de la poesía pues hay que construir ese ser humano del futuro, ¿no? Bueno, les pido en este momento que ustedes seleccionen algún poema, un verso, una metáfora de César Brañas y que la puedan comentar en este momento. No sé quién desee leer algún fragmento, una metáfora para comentarla. Bueno, yo, un aforismo de los diarios de aprendiz, no recuerdo el nombre del diario, pero el aforismo dice, nada detendrá el rayo que ha de herirnos, inscripción para el escudo de tu soledad. Creo que ahí muestra perfectamente este ser existencial, este ser eh, obsesivo, taciturno, con esta genialidad de poder jugar así con el lenguaje, armar estas imágenes tan poderosas. A mí honestamente me encantaría poder mandarme a hacer playeras con todos los aforismos de Brañas, porque además de esta genialidad de poder usar así el lenguaje, de que están vigentes. O sea, los aforismos creo que empezó en el 45 y terminó en el 76 y están vigentes. O sea, cualquiera de nosotros puede sentir esto, incluso las situaciones que él plasma del país, pareciera que es un país que vive en pausa, porque el país que él pinta en estos años anteriores sigue vivo. Entonces, creo que ahí en esta frase podemos ver como mucho de este Brañas, y también era un Brañas muy apasionado, porque hay aforismos muy románticos. Hay uno que dice,
amo las flores de tu vestido. Y vemos como este hombre también enamorado y apasionado, no sé, Brañas es todo un misterio para mí, pero les comparto estos aforismos que atinadamente me los sé de memoria. Gracias, Carla. Bueno, y hablaba Carla de las flores, ¿no? Sí. En la casa de la zona 3 tenía muchas flores, haciendo, digamos, como tenía en la antigua, ¿no? Entonces reproducía las flores, supongo que le daban mucha vida a él, ¿no? El viento lóbrego de hendidas garras, temblando viene de comarcas misteriosas. El viento lóbrego de ateridas flácidas carnes, de perro humillado y ululante, negro heraldo de agüeros funestos, viene de país horrendos en que el espanto medra de foscos febreros echado. El viento obviamente es la muerte, ¿no? Según los analistas y los críticos literarios, el viento negro es y precisamente la característica de lo oscuro, ¿no? De lo negro es la muerte. Entonces lo describe ahí esa muerte como un viento que atropella, que un viento que viene de otros lugares haciendo pedazos también los pueblos, o sea, muriendo pues a la gente, ¿no? Matando a la gente. Entonces pienso que eso es lo que, la metáfora esa de la muerte, ¿no? Me fascina, ¿no? Me produce, digamos, como decir, bueno, no hay mejor imagen que la que él plasmó, digamos, cuando dice el viento negro, ¿no? Y sobre todo, digamos, esa profundidad de, claro, Manrique habló sobre la muerte, ¿no? De su papá y otros más hablaron, digamos, en aquel entonces, pero en este caso, por ejemplo, ¿cómo asume César Vallejo la muerte? A través del viento muerte, ¿no? Del viento negro. Fabuloso, para mí es fascinante, digamos, ese poema, pues porque no solo habla de la muerte, sino habla del amor también, de la tristeza, de la vida misma dentro de... Ahí la vida, en ese poema, la vida resurge pues, de las cenizas, de la muerte, ¿no? La vida se prolonga, pese a que reiteradas veces habla sobre la muerte, ¿no? Muy bien. De la faceta como crítico, ¿qué podríamos decir como crítico literario? Bueno, escribió muchos prólogos. En realidad no tengo aquí el listado de prólogos, pero escribió muchos. También escribió mucha obra sobre la literatura de, creo que es Antonio Durán, un itinerario. Y en el Imparcial, en la página literaria, pues también hizo mucha crítica literaria y también hizo rescate literario, porque esta escritora cronista guatemalteca a principios del siglo pasado, María Cruz, Brañas tuvo un especial interés en rescatar estas crónicas que justamente las publicó en el Imparcial. Entonces, creo que Brañas era realmente un literato completo, porque también hacer crítica no es un ejercicio sencillo, realmente es una cuestión de absorber como la esencia de la obra y poder transmitirla. Lamentablemente no tengo aquí el listado de prólogos, pero como crítico, yo creo que era fundamental en ese momento de la historia de la literatura. No sé si ahí me echa la mano con este tema de la crítica literaria. Sí, también, como muy bien decía, a través de como era editorialista, ¿no? Entonces, a través de las editoriales también hacía crítica y obviamente, como una persona que leía mucho, tendría que tener, digamos, esa capacidad, pues, para hacer su crítica, ¿no? Porque si no leía, si alguien que no lea no puede, digamos, hacer una crítica literaria. Pienso que la plataforma que utilizó para hacer la crítica, bueno, además de los prólogos que dice Carla, es el Imparcial, ¿no? Donde él prácticamente en las noches trabajaba y trabajaba
sea, llegaba a la casa a trabajar, era una persona que supongo yo que a través del trabajo también se estaba escapando de muchas otras cosas, pero era una persona que sí trabajaba tremendamente y llegaba a la casa y a escribir, digamos. Entonces, a través del Imparcial, él hizo mucha crítica, ¿no? No solo, digamos, los prólogos, en los editoriales, sino también en columnas, pues, que se dedicaban a eso. Pienso que es necesario estudiar mucho más. No hay varias tesis, pero habría que dar a conocer más a César Brañas, pues a los jóvenes y a nuestro país, ¿verdad? Porque y traducirlo también, ¿no? Porque eso es lo que nos ha hecho falta, ¿verdad? El problema no son los idiomas, sino el problema es que el esfuerzo que nosotros no hacemos por traducir, digamos, a nuestros escritores, ¿no? Y escritoras. Carla, tú que has investigado sobre la obra inédita de Brañas, ¿qué queda por editar? Uy, mucho. Pues está toda su obra periodística. A mí me encantaría poder sacar una antología periodística de todo lo que escribió en El Imparcial, que son muchos años, porque si no me falla la memoria, creo que empezó en el 1924 o 26 y terminó en el 76. Entonces ahí hay cualquier cantidad de obra, porque pues él ahí publicó poesía, novela, ensayos, crítica, y bueno, también ahora que he revisado El Imparcial, hay textos que no están firmados, que no se sabe realmente si eran de Brañas o no. Entonces, solo en El Imparcial hay cualquier cantidad de obra de Brañas. Y sí, he leído, he leído gran parte de lo que publicó en El Imparcial. Voy para el año 46, voy más o menos por la mitad. Y sí hay muchas cosas que uno pensaría que son hasta fragmentos biográficos. Hay un cuento, valga la redundancia, que narra la historia de un hombre que le propone matrimonio a una chica y ella lo rechaza. Entonces me puse a ver como más o menos en la línea del tiempo si era realmente cuando él le propuso matrimonio a la única mujer que se le conoce que le propuso. No he llegado a la conclusión, pero hay mucha obra de Brañas y no sé si en la biblioteca también habrán manuscritos que habrá que por descubrir, porque como él era tan ermitaño, realmente no se sabe qué tanto escondió. Hay como leyendas urbanas de Brañas que dicen que él le pidió a alguien que quemara unos manuscritos y que ese alguien lo quemó. No sé, yo jamás hubiera hecho caso, pero debe haber cualquier cantidad todavía de obra de Brañas. Y bueno, y si se me permite, pues yo encantada de sacar esta antología periodística. Y dentro de ese material que conoces aún inédito, ¿qué propondrías como, como urgente editar? Uy, Dios, es que hay tanto. Yo creo que lo que habría que hacer es poder tener la colección completa del Imparcial, porque por lo menos en la biblioteca no está completa la colección, y poder digitalizar bien eso para poder darle a esos periódicos físicos el mantenimiento adecuado, porque pues sí ya son material en papel que requiere eh, estar en un ambiente climatizado y esta cuestión de las plagas. Y bueno, ya con eso creo que es más fácil poder rescatar esta obra. ¿Qué es importante rescatar ahí? No le puedo contestar esa pregunta, porque incluso hay cuestiones que él va narrando de la situación del país, de las dictaduras, de Estrada Cabrera. Habla también mucho de Alejandro Córdoba, de cómo le extraña, cómo le afectó la muerte. Entonces, yo, así como fanática, seguidora de Brañas, yo diría que todo. Pero creo que hay que voltear a ver también al periódico físico, al Imparcial, porque sí requiere cuidado y que la biblioteca pueda tener la colección completa del periódico, creo que sería importante.
Sí, hablando Bueno, del imparcial, resulta que cuando yo era director de la escuela nos llevaron, una persona, bueno, llevó una cantidad del imparcial que, pues la idea era que nosotros hiciéramos una especie hemeroteca, ¿no? De solo Ujú. del imparcial. Y le dimos a una persona, le encargamos a una persona y realmente no sé qué pasó ahí, pero se perdió los documentos, desafortunadamente, ¿no? Y como muy bien dice, hay que rescatar el imparcial. Se habla mucho del imparcial, pero ¿dónde estaba? Entonces habría que rescatar eso. Sí, sí, porque en la hemeroteca está la colección completa, pero lamentablemente eh, hay personas que no respetan el uso, la manipulación de estos documentos antiguos. Entonces, he visto imparciales justamente por esta investigación que tienen anotaciones. Yo me acuerdo que había, creo que una foto de Idígoras Fuente y bueno, se les caía mal, está bien, pero tenía dibujado cachitos y bigotes y tenía ahí un escrito unos insultos. Entonces, por eso es que es también importante conservarlos y ojalá que en la biblioteca pudiera tener como toda la colección, porque creo que falta de la década del 60, por ahí es donde hace falta la colección, pero sería importante que la gente, los usuarios de la hemeroteca, también poderles tal vez recalcar que los protocolos, ¿verdad? Porque también cuando he ido a la hemeroteca he visto que la gente se pasa el dedo para cambiar la página y esto es completamente corrosivo para el papel, sobre todo el papel que ya tiene sus añitos. Entonces sería genial que en la biblioteca la colección del imparcial estuviera no sé, en un lugar especial y que se les juntaran estos ejemplares que hacen falta. sí. Voy a decir algo que tal vez sea polémico. Según dicen, creo que era o que fue Rubén Darío el que afirmaba que don Miguel de Unamuno era mejor filósofo que poeta, para decir que, como para desacreditar un poco su poesía, ¿no? Porque Unamuno no quería a Rubén Darío. Uh-huh. También se ha dicho que Dámaso Alonso es mejor crítico que poeta. En el caso de César Brañas, ¿podríamos decir eso o no? ¿Crítico o poeta? ¿Dónde está su mayor peso? Yo creo que Brañas es un caso excepcional, porque eh, no había algo que fuera como de menos relevancia. Era un poeta, era un periodista, era un ensayista, era un crítico. Así, completito el paquete. Tal vez era un caso extraordinario entre su generación, pero para mí así lo es. No sé qué opina ahí, don Gustavo. Sí, pienso lo mismo. Aunque, bueno, no he leído mucho su narrativa, entonces podría decir que es más poeta que narrador, ¿no? Pero en Uh-huh. cuanto a crítico, pienso que sí era un buen crítico, pero también era un buen poeta. Y era un buen crítico porque tenía de sustento mucha lectura. Eso enriquece. Pero además de eso, la lectura, digamos, le ayudó muchísimo también a la poesía, ¿no? Y obviamente, como digo, no he leído su narrativa, solo indagando un poco, digamos, todo lo que escribió, ¿no? Que escribió bastante y que conocemos poco. Y de ahí la pregunta que le hacías a Carla de qué rescataría, yo rescataría, haría una antología de su poesía, o sea, Uh-huh. reunir toda su poesía pues en un solo tomo, porque hay que leerla pues y darla a leer también a los demás, ¿no? Está disperso la universidad, por ejemplo, la Sí. editorial Solo Viento Negro, y no sé qué otro, pero esa es la única que he visto. Entonces, rescatar, digamos, la poesía como hacen muy bien muchos escritores, por ejemplo, en México, que rescatan toda la poesía de Octavio Paz, por decir algo, ¿no? Por decir. Inclusive, Roque Dalton, por ejemplo, tiene 3 tomos de todos sus textos. Y aquí no tenemos ni, digamos, ni un
tomo de César Brañas, por ejemplo, de su poesía. Sería interesantísimo y sería un gran aporte, ¿no? Eso se puede hacer a través del Departamento de Literatura, por ejemplo, de la San Carlos y la editorial universitaria, ¿no? Publicar, hacer ese gran trabajo para rescatar, digamos, la poesía de César Brañas, ¿no? Que es lo que a mí me gustaría, pues, como amante de la poesía, ¿no? Sí, o sea que queda es un compromiso implícito para la Universidad de San Carlos publicar al menos su poesía completa, ya que César Bañas, pues además de ser o de haber sido un gran escritor, un intelectual, pues fue benefactor de nuestra universidad, ¿verdad? Exacto. Bien, voy a ceder la palabra al público en estos minutos que restan de la actividad para que puedan participar. Así es que tal vez me ayuda, no sé si Roberto o Belisario para coordinar la participación del público. Que levanten la manita, por favor, para darles la palabra y habiliten su micrófono. Lo que platicaban últimamente el rescate de la obra de don César, la verdad es que en la editorial en los últimos años se ha trabajado bastante en ese rescate. Desde el 2007 comenzamos a publicar un libro cada año. Sí. Ese trabajo me correspondió realizarlo. Y de hecho, publicamos 3 antologías de novelas. En esas antologías se incluyeron 4 novelas, dependiendo del grosor, porque recordemos que las novelas de don César se les llama novelitas por su tamaño, ¿no? Su grosor. Entonces, para poder realizar el rescate de las novelas, se dispuso trabajar lo que eran las antologías. Y de hecho publicamos 3, en las cuales hay publicadas 12 novelitas. De igual forma publicamos el poemario Lámparas Fervorosas. Ah, sí, y Viento Negro. Y también publicamos Las Pupilas de Ópalo. Esas novelas, un amigo que ha trabajado o ha investigado algo sobre don César me dijo que parece que solo una vez la había publicado en El Imparcial y luego ya no había salido como libro, pero ahora se encuentra en la editorial universitaria. También se hizo la reimpresión de Viento Negro, ¿sí? Ese poema hermoso que tiene y que hablaba el poeta Gustavo Bracamonte. El último libro que publicamos fueron los cuentos, una recopilación de cuentos que dejó don César Brañas. Creo que hay como 14 o 15 cuentos en ese libro, y también se publicó otro libro escrito por doña Catalina, Letras Irrepetibles de César Brañas. El rescate se comenzó a hacer. El problema es que lo dejamos un poco pendiente en la editorial, y creo que sí se ha hecho ese rescate. Pues tal vez lo que nos falta es un poco más de promoción, pero sí trabajamos en la editorial universitaria y se estuvo trabajando personalmente esos 7 libros que Carla me hizo favor de comentarlo casi cada año en Filgua. Veníamos presentando un libro, ¿sí? Cada año un libro desde 2007. Sí falta mucho, pero desafortunadamente Arely Mendoza, que era la directora de la biblioteca, se jubiló. Entonces ahí quedamos con un pequeño desfase y ya no tuve la oportunidad de llegar a la biblioteca y seguir trabajando con lo que era la antología 4 de novela, ¿sí? Ya tengo todo el archivo, pero me falta la autorización del consejo, presentárselo al consejo para ver si ellos nos siguen apoyando con ese rescate. Pero sí estoy totalmente de acuerdo de que debemos rescatar
la obra de don César. Es muy grande, es grande la obra, pero sí se puede rescatar. Gracias, Roberto. ¿Alguien más? Solo quería comentarles que nosotros estamos en disposición de seguir apoyando a Editorial Universitaria. Siempre hemos estado con las puertas abiertas ahí. Yo no los escucho, no me puedo escuchar porque creo que está mala mi conexión. Pero si me escuchan, esa era la inquietud. También ampliar un poquito que don César como crítico escribió, ¿qué es ensayo? Hizo varios ensayos sobre autores guatemaltecos. Está el itinerario de Ramón Aceña Durán, Arévalo Martínez, Tras las huellas de Juan Diegues Olaverri, Flavio Guillén, Rafael Arévalo Martínez, José Rodríguez Serna, y otros que dejó en el Imparcial. En la biblioteca no tenemos completo el archivo del Imparcial, sencillamente porque don César no tenía la colección en su casa, tenía una parte en su casa en Antigua, que también la editorial nos publicó un libro que se llama Casa en Antigua. Le agradecemos el apoyo a Roberto, la editorial siempre se lo hemos agradecido. Quiero decirles que don César tenía una parte del Imparcial allá. Cuando él vende la casa, no lo dejan sacar ya esa parte de la colección del Imparcial. Entonces logramos completar un poco la colección cuando Sirma compra el fondo del Imparcial. Tal vez muchos. Sí, Sirma compra el fondo del Imparcial, entonces ellos se quedan con toda la colección y nos donan la tercer copia del Imparcial. Le donan a la hemeroteca una copia, a la Escuela de Historia, creo que también a Ciencias de la Comunicación, y a nosotros nos dan la cuarta copia, es que no estaba completa. Nos hacen falta años como dijo bien Carla, de la década del 60, pero ya recompletarlos es algo difícil, porque ¿dónde va a conseguir uno el Imparcial? ¿Va? Si él dejó de salir en 1985. Realmente el Imparcial lo estamos cuidando nosotros y lo hemos ido empastando por cada 2 años. Empastamos 2 años porque es muy costoso y contamos con un presupuesto de 19,300 quetzales para operación durante todo el año. Tenemos que pagar internet, agua, teléfono, y es caro mandar a empastar el material. Realmente yo agradezco a Carla por estar participando, porque ella es amiga de la biblioteca, a Roberto también, porque nos ha colaborado con las novelas y Editorial Universitaria, y que ahí estamos abiertos cuando quieran publicar algo de don César, con mucho gusto les podemos proporcionar una copia digitalizada. Ya se rescató la mayoría que publicó don César en el Imparcial por medio de epecistas de la Facultad de Humanidades, del Departamento de Letras. Ellos en Humanidades, del Departamento de la Poesía, todo lo que ha escrito don César desde el año 1922 que salió el primer Imparcial. Entonces, casi tenemos todo completo ya, realmente digitalizado. Realmente hay algunas cosas que también es difícil tomar la foto porque no contamos a veces con los medios. Hemos querido adquirir un escáner para poder digitalizar y conservar ya en un formato digital el Imparcial. Pero hemos trabajado con lo que tenemos y gracias a Dios se ha logrado. Ahorita estamos rescatando la poesía femenina del Imparcial porque está perdida mucha poesía femenina ahí, de Luz Valle, digamos que fue una de las fundadoras del diario Imparcial, que es importante como precursora de las primeras periodistas en Guatemala. Y también quiero comentarles que Editorial Cultura sacó un libro que se llama Poesía Esencial, Antología de César Brañas, que fue compilado por el maestro Francisco Morales Santos. Él en el prólogo, hoy publiqué precisamente en el diario El Imparcial por los 45 años de fallecimiento de César Brañas, un poquito de la nota editorial que publicó Francisco Morales Santos. Pero él dice que solo falta Antigua en este poemario, en esta compilación, y fue publicada creo en el 2004. Ahí contiene casi toda la obra poética de César Brañas. Solamente quería compartir con eso, sí, que ahí estamos a la orden cuando quieran estudiar a César Brañas. Hemos colaborado con el Departamento de Letras en diferentes cursos monográficos. Ahorita estamos investigando a Augusto Monterroso, los jóvenes, los vamos a apoyar con todo el material y cuando quieran ahí estamos abiertos a cooperar y a colaborar para dar a conocer a don César, que es lo que nosotros también queremos. Solamente gracias. Bueno, gracias. Gracias, Luis. Gracias, Alfonso. Realmente con 19,000 quetzales
Creo que es muy poca cosa lo que se puede hacer. Es un llamado de atención también, creo, a los encargados de presupuesto, ¿no? Porque una institución como la Biblioteca César Brañas necesita un apoyo extraordinario para llevar a cabo su labor de rescate y difusión de nuestra cultura literaria. Bueno, hemos llegado al final de la actividad. No me resta más que agradecer nuevamente a Carla y a Gustavo por su participación. Damos por finalizada esta actividad. Muchas gracias a todos los participantes, tanto quienes estuvieron directamente en el conversatorio como a todo el público que siguió esta actividad. Pasen un feliz día.